Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113 para que podáis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los 700 programas que llevamos grabados y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar. Que como siempre mandamos un apapacho, un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue y lo agradecemos. Y bueno, vamos a presentar a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Gloria Llegue, que facilita constelaciones, acompaña con descodificación y más cosas que nos comentarás a mitad del programa. Gloria, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todos. Tenemos también a Elia Bonsaber, que es astróloga, hace numerología, tarot y también más cosas que nos comentarás. Elia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, ¿cómo te va, Santiago? Buen día a todos. Y Yola Yort, que es terapeuta holística. Yola, buenas tardes, Buenos ¿cómo estás? días, Bienvenida. buenas tardes. Pues vamos al tema de hoy, que parece que no fuera importante, pero nos vamos a dar cuenta que sí lo es, ¿no? Y yo creo que porque sigue produciendo muchas tragedias a nivel humano, porque no vemos muchas veces más allá de nosotros mismos y los nuestros. Y estamos hablando del egoísmo. Pero vamos a ver si le damos un contexto un poquito más claro, ¿no? Gloria, para ti, ¿qué es ser egoísta? Para mí, ser egoísta es estar en la realidad. Ujú, Yo necesito de mi ego para poder desenvolverme, para poder eh, ir al supermercado y comprar lo que necesite para comer. Ser egoísta es la forma en la que yo me desenvuelvo y entonces forma parte de una realidad. ujú. Pues interesante lo que estás comentando. Yo sé que a mucha gente esto le va a parecer un poquito raro porque es un concepto un poquito más consciente, pero ahora lo vamos a explicar para que la gente lo entienda. Lía, ¿para ti qué es el egoísmo? ¿Qué es ser Egoísmo, egoísta? para mí, una cuota de egoísmo es necesario para poder alimentar el sí mismo. Si Ujú, no hay sí mismo, no podemos estar a nivel consciente y cosas nesse sentido. Lo ujú. difícil para mí es entender cuál es el límite entre un egoísmo que yo voy a hablar que sería negativo, no sería productivo, cosas nesse sentido, y el egoísmo del sí mismo. Esa medida es todo un tema. Sí, de hecho podríamos diferenciar entre el egoísmo inclusivo y el egoísmo exclusivo. Opa, Exclusivo de excluir, no de exclusivo de nada más. Ahora lo sí, sí. explicaremos para que quede más claro. Yola, ¿para ti ser egoísta qué es? Bueno, el egoísmo para mí en latín es ego es el yo, ismo es la conducta, entonces es la conducta en torno al yo. Entonces el tema es cómo lo utilizo, como todo, ¿no? ¿Cómo lo utilizo eso? Y como mi compañera dice, es, es necesario, ¿no? En según qué medida y en según qué momento. Ahí ya entra la sabiduría de la persona, ¿no? Sí, de hecho podríamos hilar más fino y decir que más que necesario es inevitable. O sea, no podemos dejar de ser egoístas y ahora vamos a explicar por qué, ¿no? Pero no con la connotación que le damos tan negativa al ser egoísta, porque estamos viendo que es parte fundamental. No podemos escapar aunque queramos, ¿no? Pero vamos a ver desde dónde. Ahora, Gloria, ¿piensas que el ser humano a nivel general, actual, es muy egoísta y por qué? Mira, yo creo que necesitaría ser más egoísta y menos ególatra, Ujú, ¿vale? El léxico es bastante explícito por sí mismo. ujú, Y yo entiendo perfectamente que el ser humano ha necesitado del grupo y seguimos necesitando del grupo. El inconsciente colectivo, el destino colectivo, siempre va a ser algo que nos va a primar porque nosotros, como individuos, no existimos si no es gracias al grupo. Yo vivo en una sociedad, vivo en una familia, vivo en una comunidad, en una profesión, vivo, o sea, todo eso hace que cada uno de nosotros aprenda a manejar su ego, su yo, dentro de un contexto. Entonces, si yo aprendo a ser un mejor yo, si yo aprendo a tener mi egoísmo para construir y tú haces exactamente lo mismo por tu cuenta, yo no tengo que mantenerte a ti ni estar pendiente de tus demandas, sino que entre todos
podremos construir juntos. Por lo tanto, me parece un acto de amor cuando eres consciente de tu parte y de lo que te corresponde a ti. Y no Claro. pretendes salvar a nadie ni ser salvado, porque todos queremos que no nos pongan límites. Queremos poder crecer y ser libres. ¿Desde dónde? Desde el Sí. yo, lógicamente. Por eso vamos a ver la diferencia, ¿no? de entre ser egoísta solamente pensando en beneficiarte a ti y ser egoísta pensando en beneficiar también a los otros, ¿no? Que es egoísmo, pero es otro tipo de egoísmo. Lía, ¿tú qué piensas? ¿Piensas que el ser humano a nivel general es muy egoísta y por qué? Yo pienso que están muy egoístas. Ujú, Hay mucho menos entrega a la sociedad, a lo colectivo. Hay entrega cuando llega a un límite, que estás pasando hoy en España, cosas en ese sentido, y ahí pasa para el otro lado, así como si fuera un péndulo de extremos. Mas en general las personas son muy egoístas y egoístas frente, por ejemplo, lo que está pasando, es frente a la naturaleza y frente a ciclos normales de la vida, que es un río va a subir y bajar. Es así, es la vida del río. Y ujú, querer vivir con el pie dentro del río, que el río no se mueva, es toda una situación que ahí yo voy a llamar el egoísmo de mi necesidad, y que es una necesidad más inconsciente o más, yo voy a llamar de burda, porque es muy chica. Es mi necesidad de un ámbito muy chiquito, sin entorno, sin contexto. El egoísmo es complicado cuando no pone una base, que yo ujú. llamo entorno, contexto, educación, una serie de elementos, y ahí Ujú. queda desubicada esa integración entre una cosa y otra. Pues importante lo que estás comentando. Yola, ¿tú piensas que el ser humano en general es muy egoísta y por qué? Bueno, yo creo que, no sé si muy o poco. A veces pienso que, como Gloria, que hay veces que se necesita un poquito más de egoísmo Ujú, para poder dedicarte a ti, ujú, porque siempre miramos hacia el exterior, ¿no? Y es hacia el yo. Y, y también depende mucho de las carencias. Por lo que he visto yo, depende mucho de las carencias. Si una persona tiene muchas carencias, más egoísta va a ser, como un niño pequeño, ¿no? El niño pequeño es necesario por su supervivencia, pero cuando ya eres adulto, esa transformación creo que a veces cuesta, no la hacemos, ¿no? Y entonces nos quedamos en el niño carente por las heridas, por el inconsciente. Entonces, por eso es tan importante también trabajarte esas heridas que te aportan esa carencia y te convierten en egoísmo que a veces ni eres consciente, ¿eh? ujú, A ujú, veces haces cosas para tener ujú, y dices, no, si yo no lo hago por esto. Y sí, detrás de todo eso ujú. tiene tema. Pues importante palabra la que nos has compartido. Gloria, ¿tú qué piensas respecto a esto? Porque yo creo que detrás de este egoísmo tenemos una constante idea de carencia en nuestras vidas, ¿no? Porque si no tuviéramos esta idea de que solo hay poco para todos y que yo lo que tenga lo voy a acumular y nos diéramos cuenta que hay para todos, dejaríamos de ser tan egoístas en ese aspecto, ¿no, Gloria? ¿Tú qué piensas? Totalmente de acuerdo, Santiago. Yo, desde el punto de vista sistémico, que es de lo que creo que más me aporta y puedo aportar, es que es constante. Se ve que toda persona que da es porque espera recibir, Ujú, y consciente o inconscientemente. Y ese vínculo con la herida que hablaba Yola también es súper importante. Nuestras necesidades en base a lo que hemos vivido cuando éramos tremendamente pequeños, y esperamos que alguien que represente esa mamá nos dé, no porque mi mamá me haya dado poco, sino porque yo esperaba recibir algo que no recibí. ujú, Entonces, ahora que puedo, ya de adolescentes, o sea, ya cuando empezamos a coger nuestro territorio, tenemos un adulto interno que nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades y a conseguir lo que necesitamos por nosotros mismos. ujú, Y así construimos y aportamos. Porque el altruista, cuando se encuentra con un ególatra,
perdón, un ególatra cuando se encuentra con un altruista, sí, hacen un equipo perfecto. Uno está deseando darlo todo y otro está deseando recibirlo todo. Pero al final es destructivo. Nos encontramos con comportamientos narcisistas que son terribles para la sociedad, ¿no? Entonces, sin embargo, si nosotros desarrollamos nuestra autoestima y nuestras capacidades desarrollando nuestro ego, entonces podemos construir entre todos. Sí, lo que hablamos, ¿no? De que depende de dónde, pero de hecho el altruismo y la generosidad es otro tipo de egoísmo, que eso mucha gente no lo entiende y ahora explicaremos por qué estamos comentando esto. Lía, ¿somos egoístas porque tenemos una constante idea de carencia? ¿Piensas que la carencia tiene algo que ver? Yo pienso que no tiene conciencia de prosperidad, no tiene conciencia de... La palabra correcta sería abundancia. Ujú, Então, falta de consciência de abundância ou de educação, ou porque realmente podemos mirar a vida e dizer está todo dado. Depois começamos a criar, o próprio homem vai criar a excitação de buscar mais e de querer coisas que não está. ujú, E aí vai aparecer a necessidade ou carência. Eu não tenho tal coisa. Não sei se essa coisa é necessária. Não sei se é necessário, por exemplo, ter um coche para desplazar-se individualmente, quando podes ter um sistema de transporte absolutamente coletivo, impecável. Começamos a falar de outras coisas completamente diferentes. A abundância não há dentro da cultura. Se há ujú, um lugar que eu aprendi a palavra abundância, é com Cábala. ujú. A Cábala ensina que vivimos bajo uma abundância. Sí, qué importante tener este concepto e incluir en nuestra Sí, vida, porque si vivimos desde la carencia va a ser sí, muy complicado precisamente porque además, Yola, lo curioso es que somos egoístas por miedo a compartir y a perder lo que tenemos, pero no nos damos cuenta que la mejor forma de atraer y tener más precisamente es compartiendo. Qué irónico, ¿no, Yola? sí. Sí, lo que pasa que, vuelvo a repetir, venimos con unas heridas de una carencia ya no material, sino emocional, donde las queremos, donde mal dirigidas las llenamos con lo material. O sea, que me quedo en la carencia igual, ¿sí? O sea, yo es que no veo la solución en compartir lo material, en no sé, no, yo veo carencia emocional, Ujú, donde como la dirijo mal, pues me voy a lo material. Y ahí no llenas nunca la vasija de lo emocional, con lo cual esto nunca es suficiente. O sea, tengas lo que tengas, vas a estar en carencia, no vas a ver la abundancia. Cuando tú te llenas el corazón, es que cualquier cosa, un amanecer, nada material, es abundante. Y te ujú, llenas de amor. O sea, es que lo tienes que pasar y vivir, o sea, ujú, rendirte y decir, sí, yo estoy teniendo una visión errónea de la vida, de la abundancia, de la carencia, y tengo que empezar de cero. Pero esto ujú. nos cuesta mucho y tenemos que caer muchas veces hasta que al final te rindes y dices, wow, si aquí lo Sí. tengo todo. Yo creo que cuando tienes la experiencia, la propia experiencia de lo que se siente, por eso hablamos de egoísmo inclusivo, porque yo cuando ayudo a alguien, cuando yo doy algo a alguien, el primer beneficiado soy yo. O sea, mi regalo ya está implícito en el dar. De hecho, yo Cuando lo doy. das porque realmente te da la gana, es flipante. Por eso digo, Pero luego la gente dice, no, porque a mí no. Bueno, es que a lo mejor no te lo he querido dar a ti, se lo he querido dar a este otro. O sea, es que ahí es complicado el sí, tema, por ¿eh? eso hay que hilar muy fino. Gloria, ¿no te parece irónico esto de que vivimos en la carencia, no damos por no perder lo que tenemos y sin embargo la mejor forma de crear abundancia es dando? Mira, me está haciendo mucha gracia porque en realidad al final todo es como muy sencillo. El ego es la creencia de que estamos separados. Si es una creencia, no es una realidad.
¿sí? Ujú. Es algo que creciendo podemos darnos cuenta. No podemos evitarlo, pero sí podemos desarrollarlo. Si tú te das cuenta de que no formas parte de ti mismo nada más, sino que formas parte del colectivo, tu mundo cambia. Si construimos juntos, el miedo a la carencia desaparece. Si yo reconozco que durante muchos años y durante muchos siglos en la historia, lo material era lo que había y gobernaban unos ególatras que eran dictadores y ellos repartían y se tomaban su parte. Y para que uno tuviese más, otro tenía que tener menos. ¿Vale? También ha habido épocas en la historia, por ejemplo en la antigua Roma, con Marco Aurelio, con Lucio, en los que los estoicos demostraron que el crecimiento ayudaba a construir. Y en la realidad actual, hoy también lo estamos viendo. De hecho, se están generando nuevos patrones, se están generando nuevas formas. Solo el miedo a lo nuevo nos vuelve egoístas de forma nociva, porque nos atrapa en esa división. Queremos seguir viviendo como vivíamos antes. Y todo lo nuevo es algo dañino ante ese estar en el presente, ese estar en la apertura, ese descubrir cómo podemos construir todos juntos. De hecho, fijaros que en la actualidad incluso ha crecido la economía de tal manera que no depende del oro. Y además hay más de un tipo de economía, ¿vale? El mundo está cambiando, estamos en plena evolución. Y gracias a que tú construyas tu ego, del estilo, pongamos, positivo de los estoicos, que también están muy de moda en la actualidad, podemos construir realmente nuevas realidades. Podemos Sí. desarrollarnos y formar. El problema es caer en el ser ególatras, narcisistas, en pretender sacar el provecho de lo que otros construyen. O como yo soy tan bueno, limito al otro. Sí. Y hablando Y de para eso, eso, sí, perdón, sí. y para eso sí es muy importante un esfuerzo vital, Claro. que es estar en el presente y abrirte a lo nuevo día tras día, en momento tras momento. Y Eso estar es trascendente. conscientes también, Lía, porque tiene mucho que ver con el tema, porque cuando vemos este tema en los talleres de que no puedes hacer, que todo lo que haces lo haces por ti mismo, la gente esto le suena a egoísmo, pero eso os digo, no es egoísmo, es que no hay otra forma. O sea, todo lo que tú haces, aunque sea pensando en los demás, lo haces por ti mismo, por tus razones, porque al final, Lía, si yo voy a una iglesia y dono 50 euros, 100, 500, 1 millón de euros, aunque yo beneficie a otros, yo me siento bien. O sea, yo no puedo escapar de tener una recompensa, ¿no? Por eso hablamos de egoísmo inclusivo. ¿Tú, Lía, piensas que podemos dejar de ser egoístas de alguna forma? No, no. Y yo te diría, ese ejemplo que diste me parece perfecto. Uno tiene que empezar por uno mismo. No tiene que hacer en función del otro, para el otro, con el otro, Ujú. porque empieza a confundir todos los elementos. Si yo soy sincera conmigo, si yo soy auténtica conmigo, puedo ser menos egoísta, puedo entender, compartir, estar, no hacer contabilidad. Gloria me habla una serie de cosas que yo llamo de contabilidad. Si yo doy, voy a recibir. Si yo hago, y vivimos dentro de esa contabilidad. Nos impone. No quiero ninguna contabilidad. Si yo empiezo por mí, haciendo aquello que yo entiendo que me hace bien, yo estoy vibrando bien para los demás y ya empezamos mejor. Ujú. Claro. Y ahí el egoísmo tiene menos lugar. Es el egoísmo, yo voy a hablar egoísmo, miedo también. Yo tengo que tener una cuota de miedo para sobrevivir, para estar en la vida bien. Una cuota de egoísmo para estar en la vida bien. Si yo completo esa cuota, sale mucho mejor todo, Ujú. tanto el miedo como el egoísmo. Pues sí, entonces por eso es importante, Yola, hacer esa diferencia, porque a mí me dicen, entonces todos somos egoístas. Digo, por supuesto que todos somos egoístas. Es que ¿Mm? lo estamos diciendo, es que no puedes dejar de ser egoísta porque no puedes dejar de hacer las cosas por tus propias razones para hacerlas, aunque beneficies a los demás. Aquí lo importante es que tu egoísmo abarque a otros. Me refiero,
Egoísta e inclusivo. Hago las cosas por mí y para mí. Egoísta y exclusivo. Hago las cosas por mí, pero beneficio a mucha gente. He ahí la diferencia entre un tipo de egoísmo y otro, ¿no, Yola? ¿O tú cómo lo ves? Yo veo, sí, así es. Al fin y al cabo es desde dónde lo hago yo. ¿Desde dónde? Desde aquí, ¿desde dónde lo hago? Ahí, para mí, es toda la diferencia, ¿no? Y me viene me viene el ejemplo de, yo soy mamá adoptiva y me viene este ejemplo, ¿no? Yo no lo hice por ellos, yo lo hice por mí. Yo Vale. tenía un deseo, yo quería ser mamá y luego desde el corazón decido de a dónde voy a buscar, cómo quiero hacer esta adopción, ¿no? Entonces, bueno, mis hijos son de Congo Ujú. y ahí me beneficio, o sea, a mí la gente me dice, ¡ay, qué suerte estos niños! No, no, No. qué suerte la mía. Y se lo digo en la cara, la suerte la mía, lo que me han aportado a mí. Oye, que he hecho un bien con mi... De coña. ¿Por qué? Porque lo hago desde aquí. O sea, desde dónde hago cada mínima cosa en la vida, para mí es súper importante. Quiero hacer esto, vale, ¿desde dónde lo hago? ¿No? Y es lo que dice Gloria, el estar presente ahora, aquí y ahora, y desde dónde lo hago. Y ya sabe, ya se nota desde esto, no, pues fuera. Y ir haciendo tu camino, ¿no? Ahí, Ujú. ahora es un trabajo que, como siempre digo, es un trabajo que la gente no está dispuesta a hacerlo y es mejor Ujú. culpar a lo de fuera. Pero Claro, por eso, ahí sí, estamos. por eso sabemos que es un trabajo como todos los que vemos en los programas de mucha presencia, de mucha repetición, para eso encarnamos tantas veces. Ojalá y pudiéramos en una vida aprender todo esto, ¿no? ¿Sí, Yola? Y lo bueno de lo que no sabemos es que cuando hacemos este trabajo, luego pasan cosas maravillosas, porque tienes ya activadas cosas, vas activando cosas que luego automáticamente dices, wow, mira esto, y ha sido Ujú, por el resultado de ese trabajo, ¿no? Y ya ujú. empiezas a vivir como en otra realidad. Eso es creer, es crear Claro. y Pues eso. fíjate, Yola, que yo creo que el ejemplo que has puesto de tus hijos adoptivos es un ejemplo perfecto de egoísmo inclusivo. Ujú. Eres egoísta porque no puedes dejar de serlo, que no pasa nada. Es que tenemos que dejar, yo creo que dejar esa connotación tan negativa al ser egoísta y verlo más natural. La pregunta, Gloria, es, ¿qué tipo de egoísta? ¿Desde dónde quieres ser? O sea, ¿quieres que en tu egoísmo entren los demás y beneficiar a los demás? ¿O vivimos en ese egoísmo que mucha gente vive de lo hago por mí y para mí? ¿No, Gloria? Ya. Con esto del egoísmo, a mí me viene una idea muy práctica, ¿vale? Antes hablábamos de que el ego, bueno, nos hace creer que estamos separados y es así, y la separación, con la separación llega el sufrimiento, y es así. Nadie dice que fulanito es egoísta porque le complace, sino porque no le acompaña en su sufrimiento. La pregunta es, ¿que yo sufra porque tú sufras te ayuda a sufrir menos o somos dos sufriendo por lo mismo? ¿Vale? Entonces, la mayor parte en la vida, de las veces que nos preguntamos por el egoísmo y hasta dónde y cómo y de qué manera, se podría solucionar con una pregunta muy fácil y es, ¿con esto solucionamos el problema? Ujú, Entonces, la educación. Si yo soy egoísta y te digo lo que pienso, pues seré sincera. Si no estoy con una tabla de dos raseros dependiendo de... Si tú me ujú, preguntas si quiero ir a tal sitio y contigo y yo te digo que no, soy una egoísta porque no te acompaño, porque no te tengo en cuenta, ujú, porque no hago lo que tú quieres. ujú, Entonces, mi sinceridad está mostrando tu egoísmo, ujú, puesto que lo que pasa y el problema real es que yo no te estoy complaciendo a ti. ujú. Por eso es tan ¿Vale? confuso este tema y por eso tenemos que hilar muy fino a la hora de explicar. Exactamente. Pero, Entonces, si yo ujú, tengo que mentir, estoy robando mi propia abundancia, ujú, estoy robando de mis propias capacidades, de mi propio crecimiento. Ser educado es decir la verdad también. ujú.
Sí. El escuchar a alguien, sus razonamientos, por ejemplo, no hace que tú estés de acuerdo con esa persona. Sin embargo, decir que no estás de acuerdo es ser egoísta. Por ¿Sí? eso comentamos, Gloria, que al final no podemos huir de eso. Así que Entonces, simplemente al es final ujú, es aceptarlo. ser respetuoso con uno mismo y con el otro. Y si al otro le hace daño lo que yo soy, lo que yo hago y mis valores, entonces el otro se tiene que hacer cargo egoístamente de sus problemas. Sí, y entender algo muy importante, que no hay nada de lo que hagamos en la vida que no lo hagamos por nosotros mismos, aunque suene egoísta, pero es la realidad. Porque si no entendemos este concepto de una forma constructiva, estamos perdidos. Pero bueno, está interesante el tema, pero Me vas vamos a a... permitir, me vas a Sí, permitir solo sí. un dicho popular. Yo soy gallega Ujú. y aquí de lluvias sabemos mucho, porque aquí existen todos los tipos de lluvia, pero también sabemos que nunca llueve al gusto. Eso es así, tal cual. Yola, ¿te parece bien que empecemos contigo? ¿Nos dices qué haces, qué herramientas tienes, dónde te pueden contactar y todo esto? Ujú. Sí, muy bien. Pues utilizo sobre todo también las constelaciones familiares, donde precisamente lo que ha comentado Gloria se ve muchísimo, se ve las carencias, se ve y se resoluciona. Trabajo con chamanismo y hago talleres de gestión emocional, donde utilizo el chamanismo también y las meditaciones cuánticas, ¿no? Ujú, Precisamente, pues todo esto para trabajar mi yo, ¿no? ujú, Y bueno, y a veces que todo esto junto lo utilizo en retiros que suelo hacer, en solsticios y equinoccios. Ahora en el solsticio de Navidades, 20, ujú. 20, 21 y 22, me parece que es el fin de semana de diciembre, hago uno, así que abro aquí también por si interesara. Es Vale. ser un poquito egoísta y permitirte un fin de semana de retiro, de reconexión, de intentar ver el mundo de otra manera y sí, de verdad que se mueve mucha magia. Eh, Entonces, me pueden encontrar en, bueno, como salgo aquí en el Zoom, Yola Your Shamanic, tanto en el Facebook como en Instagram, y mi teléfono es el más 34, si llamas de fuera, 667 75 45 75. Perfecto. Te iba a comentar, Yola, porque a veces hablamos de los conceptos como si mucha gente los conociera y no los conoce. Cuando hablamos, por ejemplo, de meditaciones cuánticas, Sí. para que la gente lo entienda, ¿esto qué es? Vale, es intentar abrir, bueno, intentar no, abrir la mente a las miles de posibilidades que tú tienes, convertirte en esa persona, ir construyendo la vida que tú quieres, conectar con esa energía para poderte dirigir a ello, ¿no? Ujú, Ya, eso me permite cambiar mucha gestión emocional, ¿vale? ujú. De lo que estoy pasando aquí, transformarlo y convertirlo en. Ok. Un Pues poquito es eso. Siempre digo que, igual que las constelaciones y todo, que es que desde aquí no lo vas a entender nunca. sí, lo mejor es Aquí ya está el experimentarlo. ego que Sí. te auto boicotea y quiere ver siempre lo conocido y no me lleves a lo desconocido. Entonces es un poquito, siempre digo que se animen, que si lo sienten, porque hay como un impulso, ¿no? De, ostras, esto sí me llama, que es el alma, que lo hagan y ahí entenderán muchas cosas porque lo vivirán. Es la mejor forma, ¿no? A mí mucha gente que me conoce me dice, Santi, ¿estás loco? Te haces de todo, luego las energías. Digo, mira, me da igual, estoy aquí para experimentar y si me tienen que dar, pues que me den. Yola, y respecto al chamanismo, porque claro, la gente piensa chamanismo, sustancias alucinógenas, pero hay muchas formas de chamanismo, ¿no? ¿Tú haces todas o cuál te gusta más? Vale, yo hago todas y sobre todo para la gestión emocional trabajo más las de no sustancias, ¿vale? Ok, Pero sí que en ocasiones trabajo con una medicina ancestral, ok, es el bufo alvarios, donde sí hay muchos resultados y muy fuertes, ¿no? ok. Pero siempre la trabajo acompañada terapéuticamente, con microdosis y tal. Así que la gente que quiera esta información yo se la entrego.
Ujú. y que valore. Pero Perfecto. sí, siempre digo que después de una ceremonia chamánica, después de una constelación, el trabajo es al día a día. O sea, tengo que, eso que he experimentado ahí, bajarlo al día a día y compartirlo, porque si no, eso... Claro. Sí. Y seguir trabajando, que esto no es de un día para otro. Pues Yola, invitamos a la gente que vibre con lo que haces que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti, Lía, ¿vamos contigo? Vamos, soy astróloga. Mi formación, yo digo siempre que la astrología es mi pantalla de afuera. Tengo una formación esotérica de numerología, de cábala, de astrología y todo eso. Y uso una carta natal donde yo tiro todo mi conocimiento. Me gusta mucho la cábala, la filosofía cabalística, hace 30 años que leo, estudio y voy aplicando todo eso con planetas. Yo digo, son todos iguales. Miraron el cielo, descubrieron los planetas, descubrieron las vibraciones y fueron haciendo formas diferentes. La numerología tiene que ver con los planetas, la cábala tiene que ver con los planetas, cada uno de forma completamente diferente. ¿Dónde está el enfoque? En decir, ¿cuál es la fortaleza que una persona tiene? ¿Cuáles son las debilidades? Y yo soy a favor de agrandar la fortaleza, porque yo digo que automáticamente la debilidad se achica. ¿Cuál es la cosa que vos tenés? Y cómo, no importa que es exceso, cómo vas a canalizar eso de la mejor forma. Yo tuve que aprender conmigo misma. Yo tengo mucho fuego. Me quemo, me quemo significa, yo no tengo quemadura, no tengo cortes, no tengo nada, mas tengo urticarias enormes. Yo me quemo de adentro hacia afuera y fue muy importante aprender a ir equilibrando eso, diciendo, bueno, voy a tener que vivir con eso, nací con eso, y voy a tener que aprender a vivir con eso siempre de una manera moderada. Cuando yo percibo que salgo, percibo no, es el cuerpo que me indica. Empiezo a hacer así, a rascarme, y yo digo, ya está. Ahora bajar todo, bajar todo, bajar todo, y vamos. Me llevó 14 años más o menos aprender a administrar. Entonces, yo digo a las personas, si puede, es en el día a día, en un proceso, cualquiera que sea, mucha agua, mucho eso, cualquier cosa que sea el enfoque, uno puede ir administrando y puede ir aprendiendo. Ahí también viene una cosa que es la cuota del egoísmo. Primera cosa, tengo que aprender conmigo mismo. Pues sí. Eh, Lía, es, una pregunta, porque mucha gente sabe que la cábala es potente, pero ¿puede arreglar, puede acompañar a cualquier tipo de problemas o se enfoca más en una cosa que en otra? no, la cábala para mí es la filosofía del universo. Ellos van a dar la construcción, decir así, mira, existe un ser supremo, de ahí sale una vibración, esa vibración va bajando, como yo digo, dimensiones y funciones. Okay. El universo es una cosa, la creación es otra, la naturaleza es otra. Para empezar, esas tres cosas son básicas y va bajando eso y o que es que cada uno de ellas tiene de bueno y de malo. Siempre me impresionó mucho cuando yo fui a estudiar lo que serían los pecados o los infiernos. Y Neptuno, que es una cosa, un ser supremo, una serie de cosas más, el defecto de Neptuno o el pecado de Neptuno es la negligencia. Y cuando yo aprendí que negligencia era un pecado, yo dije, "Oh, ahora hay que prestar atención y saber. Todo eso viene de la Cábala. Conceitúan todo, 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 todo. Ok. Pues muy interesante, Lía. Y la gente que quiera contactarte, curiosear más, saber más, ¿dónde quieres que lo hagan? www.liabonsaber.com o bonsabersandra@com. Mi Perfecto. teléfono, España, más 34 611 569 846. Pues ahí tenemos la información y a la gente que le interesa algo de lo que haces, Lía, que te contacte, ¿vale? A disposición. Gracias. Gloria, ¿vamos contigo? Pues yo soy Gloria Llegue Vázquez y me dedico sobre todo a las constelaciones familiares y descodificación.
utilizo mucho la naturopatía y dentro del mundo de la naturopatía, muy especialmente los aceites esenciales. Bueno, todos sabemos que el aroma entra directamente al cerebro, al sistema límbico, y que nuestras emociones generan pues todo tipo de sustancias hormonales en nuestro cuerpo que gobiernan no solo el movimiento y el funcionamiento interno, sino también nuestro pensamiento. Es un mundo pues apasionante, que invita a todo el mundo a entrar, y es curioso cómo un solo perfume puede ayudarte en un proceso de desarrollo. Todo esto, igual que siempre, sea lo que utilices para crecer, para transformar la dificultad que estás viviendo, por el motivo que sea, tiene que ser también a través de ti. Sabemos que cada toma de conciencia genera que el flujo sanguíneo entre en distintas zonas del cerebro que nos ayudan a cambiar incluso fisiológicamente, a cambiar nuestros paradigmas, a cambiar nuestras creencias. Y eso nos ayuda a crecer. Entonces, con cualquiera de estas cosas, yo os invito a experimentar y a vivirlo. ¿Sí? Gracias a las nuevas tecnologías, además, ahora tenemos pues internet. Hago constelaciones online, tanto individuales como en grupo, y podéis encontrarme en redes sociales como Gloria Llegue Vázquez en Facebook o Gloria Llegue en Instagram, y mi número de teléfono y correo lo vais a encontrar en las redes, pero también os facilito el número de teléfono por aquí, que es 686, bueno, con el 34 delante, lógicamente, si llamáis desde fuera de España, 686-6368-23. Perfecto, pues ahí tenemos toda la información para que después la gente diga que no hay quien los acompañe, que necesita terapeutas, que, a ver, lo hacemos con todo gusto, con todo cariño, y es cuestión de que uno decida hacerlo, ¿no? Que dé ese primer paso a experimentar, que tenemos demasiados miedos a veces a estas nuevas terapias. Digo nuevas, hablando de miles de años, muchas de ellas, pero bueno. Pues si os parece bien, vamos a preguntas, dudas y comentarios. Nos dice Marta de Madrid. Yo antes pensaba más en los demás que en mí misma, pero la vida me ha enseñado que después ni te lo agradecen, con lo cual ahora soy más egoísta. Yola, esto suena conocido, ¿no? Este tipo de quejas. ¿Tú qué piensas de esto que nos dice Bueno, Marta de Madrid? ya se está quejando porque no se lo agradecen. O sea, es que si quieres ayudar a alguien, ayuda y ya está, ¿no? Y lo que venga, bienvenido será. Y si no, o sea, Claro, es que es que estamos... piensa que todo nos hace de espejo, ¿sabes? La ley del espejo. Pues entonces, ay, ostras, ¿qué me está diciendo esto? Hostia, que me estoy quejando. Que no estoy agradeciendo. Agradezco de poder ayudar. Wow. Recomendación. Si haces algo por el gusto de hacerlo sin esperar resultado, Desde ya aquí. estás. O sea, no hace falta. Ahora, si lo vas a hacer simplemente hacia la galería o para que te regresen, ahí, Lía, pues igual vamos un poco perdidos, ¿no? Me acordaba, estaban hablando y yo decía, es el ejemplo de comer. Yo como porque tengo hambre y quiero alimentarme, o yo como porque me educaron que yo tengo que comer y mi mamá me enseñó. Es exactamente lo mismo. Es decir, si uno no tiene el otro y si no está dentro de lo social, cosas en ese sentido, no puede manifestarse. Y la contabilidad física, emocional y mental es tremenda. Y la emocional más todavía. Ujú, Yo doy porque tengo ganas de dar y eso me hace bien. Es una frase muy difícil de que las personas entiendan. ujú, Y poder ser así, no quiero dar hoy. Otra frase muy difícil, no quiero hacer eso hoy. ujú. Pues sí. Es toda una temática interesante de entender eso, la predisposición. No Ujú, es que uno tiene que estar disponible siempre, tener humor siempre. No, no, no. La cosa es mucho más. Hay día que hay sol, hay día que no hay sol. ujú. Sí, tenemos que entender esto y aceptarlo como parte pues de la experiencia humana, ¿no? Cuanto antes lo entendamos, pues mejor. Gloria, ¿qué piensas tú de esto que nos dice Marta de Madrid? Que ahora da menos, es más egoísta porque se da cuenta que no lo Mm, recibe.
me parece pura lógica y es de lo que hemos estado hablando todo el rato. Me parece un ejemplo maravilloso el que ha puesto Lía con la comida. Es que yo antes comía para darme placer y estaba con sobrepeso y ahora como para nutrirme y mi cuerpo funciona fenomenal. ¿Comer cómo? Porque es una necesidad vital. Pues esto se le puede aplicar a cualquier ámbito. Entonces, aprender a comer, aprender a dar, aprender a recibir, porque si yo no me cuido, ¿y qué voy a dar? ¿Qué es lo que estoy? Si estoy pendiente de los demás y me lo quito a mí misma, ¿qué tengo yo? O sea, si no tengo, no puedo dar. ¿Qué doy? ¿Doy agua de castañas o un buen café? Pues si quiero invitar a un buen café, tengo que tener un buen café y tengo que cultivarlo y tostarlo y saber hacerlo y tener con qué hacerlo. Claro. Pues, Y entender que no puedes dar sin recibir. Esto no existe. A mí cuando los talleres me dicen, oye Santi, que qué bueno que lo que haces, que nos ayuda. Digo, si supierais lo que yo me llevo cuando doy un taller, no me pagaríais. O sea, no puedes dar sin recibir. Eso no puede ser, ¿no? Pero bueno, es algo que tenemos que aprender con la experiencia y con los años y con la conciencia. Vale, nos dice Ana de Sevilla. Yo creo que hoy en día cada vez más la mayoría de nosotros solo piensa en sí mismos y en los suyos. Y ni eso. ¿Por qué pensáis que esto sucede? ¿Yola? Que pensamos nada más en nosotros mismos y en los nuestros y ni eso a veces. Bueno, yo lo que he dicho al principio, ¿no? ¿Qué carencias tengo, no? Cuando tengo que pensar solo en mí, es que quizás tenga muchas carencias. Es que, claro, aquí trabaja mucho el inconsciente, ¿no? El haber trabajado o no, el tener las heridas sanadas o no. Hmm. Es que lo que veo en constelaciones mucho es eso. Cuanto Pues, más heridas, más carente soy y más como un niño, ¿no? pues sí, yo creo que, Ana, básicamente porque somos inconscientes y somos desconocedores de cómo funciona la experiencia humana. Cuando aprendamos que en el dar está el recibir, que es la mejor forma, que además a título creativo, cuando quiero crear una realidad de abundancia, no puedo vivir desde la carencia, desde el no tengo, no me alcanza, porque estoy generando exactamente lo contrario. Cuando empezamos a acariciar esos conceptos y los empezamos a llevar a nuestra vida de forma real, ahí las cosas ya van a cambiar un poco, ¿no? Sí, sí, a mí particularmente me costó muchísimo llegar a qué era que yo quería hacer conmigo. Então, hacía una serie de cosas que tenía que ver con demandas, demandas familiares, demandas de amigos. Hoy en día yo tengo bastante más equilibrado. Me reclaman, no llamas, yo digo estoy ocupada con mis cosas. Estoy bien y no tengo más la misma frecuencia que tenía antes. O que cambia eso, no cambió el afecto, no cambió la circunstancia. Van a decir así, bueno, más yo tengo menos alimento. Bueno, no puedo hacer nada. Hay algo que yo tengo un poco más para mí en ese momento, ya tuve más para vos en otro momento y vamos a seguir la vida. Se enojan, se enojan. Yo tengo un hermano que se enoja, tengo una amiga que se enoja y yo digo, no puedo. Claro. Es que No eso va a puedo. pasar, ¿no? Eso es como cuando ya arrancamos en nuestros caminos serios de evolución, de espiritualidad, mucha gente se queda atrás porque obviamente no nos ha conocido en ese aspecto, ¿no? Pues Y tenemos, yo voy a hablar, discúlpame, una cosa más. Lo que cambiamos fue la forma de egoísmo. pues de eso Sí, se trata. Al final, la idea es, todos somos egoístas. sí. La pregunta es, ¿qué tipo de egoísta quieres ser tú? Pero bueno, Santiago, Gloria, 30 segundos te y nos voy a vamos. te voy a interrumpir porque es que lo tengo en la punta de la lengua y antes de que te despidas, yo creo que mi invitación hoy es a que perdamos la culpa de ser quienes somos. Pues me Ah, parece una maravillosa propuesta. Así que con esa nos quedamos. Yola York, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Gloria Llegue, un placer que hayas compartido. Gracias a todos. Y Lía, bienvenida a un programa más. Y gracias por compartir tus experiencias. un placer enorme, gracias por la compañía de todos. Y a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un beso grande.